Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en la semana número 27 de Ciencias Sociales. Los propósitos de esta clase son que ustedes puedan distinguir y diferenciar la Revolución de Mayo y los primeros gobiernos patrios, conocer el fin que tenían las guerras de la independencia y comprender el impacto de esas guerras en la vida cotidiana de los diferentes grupos sociales. ¿Cómo vamos a evaluar? Con participación activa, con la observación del video, realizando y enviando en tiempo y forma las tareas, comprendiendo las consignas y también los diferentes sucesos que ocurrieron desde la Revolución de Mayo de 1810. Recuerdan que en la clase anterior estuvimos trabajando sobre la ruptura con el sistema colonial. Vimos los británicos en el Río de la Plata, la ocupación, las invasiones y la reconquista. Vimos cómo Liniers fue nombrado virrey del Río de la Plata, la crisis que atravesó la monarquía española con Carlos IV y Fernando VII presos, y cuando se formaron las juntas en Sevilla y la Junta Central, la división que hubo en las colonias entre realistas y patriotas. Hoy vamos a trabajar sobre la Revolución de Mayo. Recuerdan que en la clase anterior lo último que vimos fue que la disolución de la Junta Central había conmovido a los criollos de Buenos Aires y ellos le exigieron al virrey una reunión extraordinaria. Esa reunión, que se llamó Cabildo Abierto, se llevó a cabo el 22 de mayo de 1810, en donde la mayoría votó reemplazar al virrey por una junta de gobierno local, designando que esa junta sea creada por ese Cabildo Abierto. Fue así que el 25 de mayo un grupo de criollos se presentó en el Cabildo con una lista de nombres. Cisneros presentó la renuncia y poco después se anunció la nueva Junta de Gobierno, a la que se llamó Primera Junta. Estos son los integrantes de la Primera Junta de Gobierno. Por audio, ustedes van a tener que compartir en el grupo qué más recuerdan de la Revolución y quiénes eran los integrantes de la Primera Junta. Bien, veamos los primeros gobiernos patrios. El 27 de mayo de 1810, la Primera Junta envió una nota a todos los cabildos que había en el virreinato y les exigía que reconozcan este nuevo gobierno y que elijan diputados para mandar a Buenos Aires. Algunos cabildos aceptaron la autoridad de la Junta, mientras que otros la rechazaban y decidieron apoyar a los realistas. Por eso se formaron dos grupos. Estos son los dos grupos con las dos posturas, los moderados y los radicales. Los moderados, cuyo líder era Cornelio Saavedra, proponían mantener, hasta saber si Napoleón lograba mantener su dominio sobre España o era derrotado, y buscaban que los diputados se incorporaran a la Primera Junta. En cambio, la postura de los radicales, liderada por Mariano Moreno, promovían desconocer a Fernando VII y declarar la independencia lo antes posible. Ellos, en cuanto a los diputados, querían que integraran un Congreso que sancione una Constitución. Como ustedes pueden ver, la postura de Mariano Moreno era rápido: aprovechemos el momento y hagamos todo lo que tenemos que hacer para ser independientes lo antes posible. En cambio, Cornelio Saavedra prefería seguir teniendo un juramento de lealtad hacia Fernando VII, que estaba preso. Acá tenemos estas dos figuras súper importantes, ya pensando desde ese momento en dos formas diferentes de país. ¿Y qué pasó? Ese conflicto se agudizó, es decir, se hizo más grande, y en diciembre de 1810, cuando los diputados llegaron a Buenos Aires, se realizó una votación que fue reñida, es decir, peleada, y ganó la postura de Saavedra. Los diputados se incorporaron entonces al gobierno, que pasó de ser la Primera Junta a llamarse Junta Grande. Moreno renunció al cargo que tenía y partió
hacia Gran Bretaña, pero en alta mar enfermó y murió. Se sospecha que envenenaron a Moreno en el barco. Derrotas en Paraguay y Alto Perú. Para luchar contra los realistas, los criollos organizaron 2 expediciones militares. Una al Alto Perú, que es el actual territorio de Bolivia, que reprimió en Córdoba una rebelión encabezada por, ¿se acuerdan de Liniers? Encabezada por Liniers, quien fue fusilado. Luego siguió su marcha hacia el norte, pero cuando intentaba entrar en Perú fue derrotada y debió retirarse a Salta. La otra expedición, al Paraguay, estaba comandada por Manuel Belgrano. Derrotó a los realistas y pudo avanzar hacia Asunción, pero fue derrotado y debió renegociar la retirada. Poco después, Paraguay se proclamó independiente. Esas 2 derrotas de esas 2 expediciones desprestigiaron a la Junta Grande. Entonces, en 1811, esa Junta Grande se reemplaza por el primer triunvirato. Triunvirato porque era un gobierno de 3. Estaba integrado por Juan José Paso, Federico Chiclana y Manuel de Zarratea. La creación de la bandera. Luego de regresar de la expedición de Paraguay, Belgrano defendió las costas del río Paraná. Preocupado porque sus soldados no tenían un uniforme que los distinga de los realistas, mandó a confeccionar escarapelas celestes y blancas. Y pocos días después creó una bandera patria con los mismos colores, que fue enarbolada por primera vez el 27 de febrero de 1812 en las cercanías de la actual ciudad de Rosario. Días más tarde, el triunvirato lo nombró comandante del ejército del norte que defendía Salta y Jujuy de los ataques realistas. Acá tenemos imágenes de Manuel Belgrano y de la creación de la bandera. Un triunvirato por otro. Durante 1812 se crearon en Buenos Aires 2 asociaciones que se oponían al primer triunvirato. Eran la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro. La Sociedad Patriótica había sido fundada por Bernardo de Monteagudo y otros seguidores de Mariano Moreno, y la Logia Lautaro había sido creada por José de San Martín y Carlos María de Alvear. En 1812, ambos, es decir, la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro, promovieron un alzamiento militar que derrocó al gobierno. El Cabildo de Buenos Aires reemplazó entonces al primer triunvirato, sacando de los cargos a Chiclana y a Zarratea y poniendo en su lugar a Nicolás Rodríguez Peña y a Antonio Álvarez Jonte. Y de esta forma nació el segundo triunvirato, que fue apoyado por los criollos que querían declarar la independencia. 2 congresos para declarar la independencia. ¿Qué sucedió? A fines de 1812, este segundo triunvirato convocó a los cabildos del antiguo virreinato para que de nuevo enviaran representantes a una asamblea general en Buenos Aires para por fin declarar la independencia. A la Asamblea General Constituyente asistieron representantes de todos los cabildos, menos los del Alto Perú y los del Paraguay. Artigas, quien lideraba la banda oriental, también envió diputados. La asamblea del año 13 fue muy importante porque decidió suprimir los títulos de nobleza, es decir, ya no se trataría más a nadie de virrey. Declaró la libertad de vientres. Quienes nacieran de esclavos serían libres, ¿sí? No se liberó a los esclavos de ese momento, pero de ahora en más, quienes nacieran hijos de esclavos serían libres. Se adoptó el escudo y la marcha patriótica, que hoy es nuestro himno nacional. Se celebra el 25 de mayo como fecha patria y se eliminó la imagen del rey de las monedas y de los documentos oficiales. Un proyecto confederal de la banda oriental. La asamblea reemplazó al segundo triunvirato por un poder ejecutivo unipersonal. En lugar de gobernar 3, gobernaba uno solo y se llamó el directorio. Los presidentes, a cargo de este, lucharon contra Artigas, que acusaba a Buenos Aires de querer imponer sus decisiones sobre las provincias.
En el año 1815, Artigas formó lo que se llamó la Liga de los Pueblos Libres, que incluía la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba. Artigas lo que defendía era una forma de gobierno confederal que asegurara la autonomía de las provincias, poder elegir sus gobernadores y decidir sobre los asuntos locales. Acá tenemos una imagen de Artigas y un mapa donde estaba la Liga de los Pueblos Libres y en celeste tenemos a todo el territorio que apoyó el Congreso de Tucumán. Preparación del Ejército de los Andes. Y ya empieza a jugar la figura de San Martín. San Martín comprendía que era imposible llegar a Lima por el camino del Alto Perú, entonces generó un plan que consistía en cruzar la cordillera de los Andes, pasar a Chile, armar una flota y atacar a Lima por mar. Para poner en marcha este proyecto llamado Plan Continental, San Martín pidió ser nombrado gobernador de la Intendencia de Cuyo, donde organizó un campamento en las cercanías de la ciudad de Mendoza. Ahí entrenó un ejército de 5.500 hombres. Y llega por fin la Declaración de la Independencia en Tucumán. El 9 de julio de 1816, el Congreso proclamó la independencia de lo que se comenzó a llamar Provincias Unidas de América del Sur. Designó a Juan Martín de Pueyrredón como nuevo director supremo y adoptó la bandera que creó Belgrano como símbolo patrio. Y a partir de ese momento comenzamos por fin a ser un país independiente. Fin de las guerras de la independencia. Analizamos las consecuencias de la guerra, el impacto sobre la vida de la gente. Para eso vamos a leer las páginas 128 y 129 del libro. Y ahora sí llegó el momento de trabajar. Van a resolver las actividades de la página 131 y la seño los va a ir guiando, ¿sí? Hay que marcar en cada caso la opción correcta. Tenemos que decidir si la Junta Grande o el primer triunvirato ordenó a los diputados del interior abandonar Buenos Aires. Luego tenemos que pensar si Manuel Belgrano o José de San Martín elaboró el Plan Continental para la independencia de América del Sur. Después tenemos que decidir si fue la Logia Lautaro o la Sociedad Patriótica, que estaba integrada por los seguidores de Moreno. Y finalmente, si la Liga de los Pueblos Libres defendía la forma centralista o confederal de gobierno. Hay que señalar si son verdaderas o falsas estas afirmaciones y las que sean falsas, reescribirlas de manera correcta, ¿sí? La primera dice: los morenistas querían mantener el juramento de lealtad a Fernando VII. Luego, la Asamblea del año 13 abolió la esclavitud. La Liga de los Pueblos Libres estaba integrada por Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, y San Martín llegó a Lima por el sur. Esto los vamos a ir revisando primero solos y luego la seño va a ir mandando videos explicativos cortitos para que lo podamos hacer. Lo mismo con la compleción de este cuadro que van a hacer en el cuadernillo. El Congreso de Tucumán, ¿quién lo convocó? ¿Cuál fue la medida más importante? ¿Qué símbolo patrio adoptó? ¿Y quién se nombró como director supremo? Finalmente, el punto 6, hay que leer un fragmento de una carta de San Martín a Artigas y contestar 2 preguntas. ¿Sí? ¿Con quién estaba enfrentado Artigas y por qué? Y según San Martín, ¿qué peligros corrían los patriotas si se peleaban entre ellos? Finalmente, vamos a hacer el test de marcar las respuestas correctas y el organizador de conceptos. Eso lo vamos a hacer juntos durante el transcurso de la mañana. Recuerden dar el presente, mirar el video y consultar las dudas. Enviar las actividades para realizar el seguimiento y cuiden los días y los horarios de clase. Muchas gracias por llegar hasta acá. El interés que ustedes ponen y el entusiasmo para trabajar son muy importantes.